Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre los factores bióticos y abióticos del ecosistema. Antes de hablar de los factores bióticos y abióticos del ecosistema, es importante hablar o definir algunos términos. ¿Cuáles son esos términos? El primero, ¿qué es la ecología? Segundo, ¿qué es un ecosistema? Tercero, ¿qué es población? Cuarto, ¿qué es comunidad? Y quinto, ¿qué es especie? ¿Por qué voy a hablar sobre eso? Porque lo vamos a mencionar a lo largo de esta explicación de los factores bióticos y abióticos. Primero, ¿qué es la ecología? La ecología es una rama de la biología que se va a encargar del estudio de la interacción de los seres vivos con su medio ambiente. ¿Qué es un ecosistema? Es el conjunto de individuos de diferentes especies que van a habitar en una zona y su interacción. ¿Qué es la población? La población es un conjunto de individuos de una misma especie que habitan en un lugar determinado. Por ejemplo, una población de hormigas, una población de vacas de ganado vacuno, una población de perezosos, una población de garzas blancas, etc. O sea, de la misma especie. ¿Qué es una comunidad? En la comunidad hay diferentes poblaciones, o sea, es el conjunto de individuos de diferentes especies que habitan en un lugar determinado. ¿Y qué es la especie? La especie es un grupo de organismos que son similares en forma y función que pueden reproducirse y tener descendencia. ¿Okay? Por ejemplo, una especie de lobos se van a unir y van a tener descendencia. Cuando se unen y no son de la misma especie, pueden tener se pueden reproducir, pero ese producto de la reproducción va a ser estéril, como en el caso de la mula. Ok, ¿cuáles son los factores abióticos? Los factores abióticos están constituidos principalmente por la luz solar, la temperatura, el suelo o medio de sustrato y las... Vamos con la luz. La luz representa la forma de energía indispensable para la permanencia de la vida sobre la Tierra. Como todos sabemos, la luz proviene del Sol y siempre está disponible de acuerdo con los ciclos de iluminación día y noche determinados por la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje. En los organismos vivos autótrofos, que se definen como los productores primarios, o sea, las plantas, gracias a la presencia de pigmentos fotorreceptores, la energía luminosa se utiliza para la formación y destrucción de enlaces químicos. Se acumula como energía potencial bajo la forma de compuestos orgánicos. Esta energía potencial, a su vez, es utilizada después por los productores mismos y por los consumidores. A cada utilización, una pérdida de parte de energía potencial. La temperatura. Todos los seres vivos son sensibles a cambios de temperatura y aunque algunos presentan sistemas autorreguladores que les permiten soportar amplias variaciones de temperatura, existen otros que solo soportan pequeñas variaciones. Los primeros reciben el nombre de euritermos y los segundos de estenotermos. La mosca doméstica, por ejemplo, soporta temperaturas que van de 6,5 grados hasta 44 grados Celsius. Por esto prácticamente está distribuida por toda la Tierra. Los corales, por lo contrario, por eso debemos cuidarlos mucho, son muy exigentes y solo se desarrollan en temperaturas superiores a 20 grados Celsius, tolerando pequeñas variaciones. Los animales homeotermos tienen el metabolismo acelerado y pueden mantener constante la temperatura interna del cuerpo, como por ejemplo nosotros los mamíferos, ¿okay? Y las aves. En el caso de los animales poikilotermos, la temperatura de su cuerpo está sujeta a variaciones de temperatura del medio. Por ejemplo, los reptiles, cuando tienen calor, se lanzan al agua y cuando tienen frío, salen a la superficie. En el caso de algunos, por ejemplo, las tortugas y también algún tipo de, por lo menos, caimanes, babos y cocodrilos. ¿Okay? La temperatura en términos generales actúa sobre los seres vivos de varias maneras. Primero, las temperaturas extremas son letales y actúan como factores limitantes. Cada aumento de temperatura entre los límites de tolerancia acelera el metabolismo y la velocidad de desarrollo. Los cambios de temperatura modifican otros factores ambientales como la humedad relativa del aire, el contenido de oxígeno disuelto en agua, etc. La temperatura determina la distribución geográfica de las especies, a su vez determina los periodos de variaciones térmicas. El suelo. El suelo está constituido por una fracción inorgánica derivada de la degradación de la corteza terrestre, por una fracción inorgánica degradada representada por residuos y por productos de la descomposición de los organismos vivos, y por último por agua y aire que llevan los espacios entre las partículas.
Las plantas y animales no viven bajo condiciones climáticas promedio que describen los informes del Servicio Meteorológico, sino que lo hacen en microclimas reales, que pueden variar drásticamente de un punto a otro. Son estas condiciones microclimáticas las que se deben estudiar en ecología si se quieren entender completamente las relaciones dentro de un ecosistema. Los procesos que conducen a la degradación de una roca pueden ser físicos, químicos y biológicos. Acción exclusivamente física es la producida por algunos componentes del clima. Ahora vamos con el agua. El agua representa el compuesto más abundante de la Tierra y esencial para todos los seres vivos. Una fracción apreciable está también representada por el agua de constitución, presente en todos los organismos vivos. El agua atmosférica, si bien parece insignificante en proporción a la cantidad total, tiene una importancia excepcional para la supervivencia de todos los organismos terrestres, animales y vegetales, los cuales toman de las precipitaciones en general el agua de constitución y aquella indispensable para sus funciones vitales. El agua atmosférica se forma por la evaporación de las aguas superficiales, océanos y cuerpos hídricos menores, así como también por la evapotranspiración de todos los organismos, especialmente por los vegetales. El aire de la atmósfera se compone principalmente de 87% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 0,03% de dióxido de carbono y otros gases en pequeña proporción. El oxígeno es vital para los animales y para las plantas en el proceso de respiración celular. El CO2 del aire se utiliza para realizar el proceso de fotosíntesis en el cual se va a producir oxígeno. El aire rara vez experimenta importantes cambios en su composición química. Sin embargo, está sometido a frecuentes, amplios y rápidos cambios de temperatura. El contenido de oxígeno del aire es mucho mayor que el del agua. Las precipitaciones o las lluvias son una consecuencia de la condensación del vapor de agua en las nubes, o sea, lo que forman las nubes. La precipitación ocurre cuando la humedad relativa alcanza el 100% y sobreviven corrientes frías de aire, produciendo lluvia o nieve. La precipitación requiere que se produzca condensación y esta a su vez que haya habido evaporación de agua en los océanos y masas de agua continental que llevan a la formación de las nubes. Cada región o localidad tiene su régimen de precipitaciones, ya que estas dependen de un patrón predominante de circulación de los vientos de la atmósfera, la cual varía en cada zona. Los factores bióticos o biocenosis se refiere a todos los seres vivos, desde las bacterias unicelulares procariotas hasta los animales más grandes del planeta. Todos los seres vivos conforman esos factores bióticos. Todo se supone, o sea, tienen la coexistencia de todos los seres vivos con los factores abióticos antes mencionados. Entonces, la biocenosis o factores bióticos lo definió Moebius en 1880 como una agrupación de seres vivos que corresponden por su composición, número de especies de individuos, a ciertas condiciones generales del medio que están ligados por una dependencia recíproca y se mantienen y se reproducen en un área determinada de manera permanente. Hay tres características fundamentales que se deben señalar de la biocenosis. Primero, la dependencia entre los seres vivos que la componen, ya que al ser afectada una especie por cualquier acción, las demás se verán también influenciadas. Su persistencia, pues las especies se mantienen con cierto grado de estabilidad por un tiempo definitivo o definido, y su amplitud, tanto en cuanto al espacio ocupado como al número de especies que lo integran. Los componentes bióticos del ecosistema comprenden todos los seres vivos, antes descritos, que viven en él, animales, plantas, bacterias, hongos, etc. Estos organismos, a su vez, constituyen niveles de organización de diferente complejidad, la población y la comunidad o biocenosis.